Buenas tardes. Estamos en la novena sesión de nuestro curso de narrativas del siglo XXI dedicado a las novelas del XX, y en esta ocasión pues nos metemos en un terreno en el que nunca nos habíamos bueno, en el que nunca el año pasado nadie pidió exponer una obra de ciencia ficción, ¿no? Y en este caso hemos contado con la fortuna de que Gisela Baños se haya animado, ¿no?, a traernos la que es la tercera entrega de una saga creada por Emilio Bueso, quizá porque teníamos la condición de que fueran novelas de 2020. Claro, ella ha elegido la tercera de las novelas, que empieza, ¿no?, con Transcrepuscular. Tengo que decir que esta es la única ocasión en la que no he leído la novela de la que se va a hablar, pero en fin, para que se me disculpe o para que se entienda, he leído la primera, ¿no? Porque, bueno, voy a empezar por la tercera sin poder conciencia del mundo, ¿no?, construido por este autor y de los distintos personajes que la pueblan, ¿no? Y mi impresión pues ha sido enteramente positiva, ¿no? Es decir, es una lectura que te atrapa desde el principio, ¿no? Y bueno, estas son cuestiones que Gisela nos indicará ahora. También la novedad, ya no solamente de la ciencia ficción, quizá de todos los ponentes, no ha sido alumna nuestra en Alcalá de Henares. Es una persona que viene del mundo de la ciencia, y trabaja ahora en el ámbito editorial, y escribe. Es autora de relatos precisamente de ciencia ficción. Así que tanto por una línea como por otra, pienso que la ponencia de hoy será sumamente merecedora. Así que, en fin, Gisela, gracias por animarte bueno, espero que si continuamos con esta empresa de seguir analizando la narrativa del siglo XXI, haya otra gente que, sin necesidad de haber estado en la Universidad de Alcalá, se anime también a participar en nuestras sesiones. Gisela, tienes la palabra y nuestro agradecimiento. Cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Que yo no pertenezco a la Universidad de Alcalá, de hecho no pertenezco ni siquiera al mundo de la filología, yo estudié física teórica. Entonces, bueno, en parte me interesó precisamente por eso, ¿no? Porque creo que hay muy pocos puntos de conexión, a lo mejor entre las humanidades y las ciencias, y muy pocas veces coincidimos en el mismo sitio. Entonces, pues me pareció muy buena idea, porque creo que es algo que se está perdiendo. Y bueno, ahora hablaré de ello y de por qué creo que la ciencia ficción es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces os agradezco mucho que hagáis un hueco para una persona de fuera, por decirlo así, y sobre todo que venga a hablar a filólogos de ciencia ficción, ¿no? Que es como ese género un poquito, no sé cómo decir, de segunda mal visto, esto que es, que a veces no se considera ni literatura, ¿no? Entonces, bueno, Fernanda se ha contado que estoy en el mundo editorial, corrijo ensayos, cosas de este tipo, sobre todo, porque también hay libros de ciencias. Y bueno, pues la exposición que os voy a hacer hoy realmente no va a ser a lo mejor la que podéis hacer entre vosotros, precisamente por eso, ¿no? Porque no vengo del mundo de la filología, no vengo del mundo de las humanidades y seguramente cualquiera de vosotros podría hacer un análisis literario mucho mejor de una obra del que podría hacer yo. Entonces, sí que me gustaría utilizar la obra de Emilio Bueso para hacer una pequeña introducción al mundo de la ciencia ficción, tratar de alguna manera de convenceros de que es un género al que merece la pena acercarse, también a vosotros como filólogos, y bueno, ya os digo que probablemente no sea, no sea una exposición desde el mismo punto de vista que habéis estado haciendo las demás, pero bueno, espero que podamos llegar a algún punto en común que os guste. Entonces, bueno, la ciencia ficción se suele decir que se remonta al siglo XIX, pero yo iría mucho más atrás, al XVII, ¿no? Pensad que veníamos del mundo de los mitos, del mundo de la fantasía, y de repente, en torno al año 1600, en realidad en 1543, Copérnico publica su De Revolutionibus,
y cambia completamente el paradigma científico, ¿no? De repente llega la revolución científica, nuestra manera de ver el mundo cambia, nuestra manera de entender la naturaleza cambia, y para mí ese es precisamente el instante en el que ya es posible que la ciencia ficción se haga realidad. Y se haga realidad como una manera de conectar ese pensamiento científico con la literatura que llevaba existiendo bueno, desde prácticamente la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué supuso la llegada de Copérnico y por qué pienso yo que la ciencia ficción empieza aquí? Porque cambió nuestra forma de ver el universo. De repente el universo ya no era algo pequeño, finito y cerrado, sino que se convierte en un lugar casi infinito, ¿no? Y incluso Giordano Bruno se plantea en un momento determinado que a lo mejor no estamos solos en el universo, que existe la posibilidad de encontrar otras formas de vida y así lo plasma, ¿no? En Del infinito, el universo y los mundos. Para mí la ciencia ficción empezó en 1600 por esto, ¿no? Por ese cambio de paradigma, por la llegada del pensamiento científico. Luego todo eso se fue materializando en el método científico y creo que fue ahí cuando ciencias y humanidades hicieron una especie de conexión y empezó a desarrollarse un nuevo género. O sea, esto fue 200 años antes de Frankenstein, ¿no? Que es el que se suele tomar como punto de partida. Sí que es verdad que en esta época la ciencia ficción era una cosa con mucha parte fantástica, pero eso yo no lo achaco a que fuera fantasía, ¿no? Sino a que la ciencia todavía no había evolucionado lo suficiente como para que fuera de otra manera. Entonces, me parece súper, no sé cómo decir, me parece importante que esto se produjera, ¿no? Que de repente nuestra forma de ver el mundo se empieza a plasmar en cierto tipo de literatura, que de repente nuestras inquietudes o aquellas cuestiones que nos planteábamos de una manera fantástica intentamos racionalizarlas y eso hace que dos mundos que a lo mejor, bueno, que en ese momento prácticamente uno de ellos ni existía, pues se comunicaran. De hecho, la primera obra de ciencia ficción para mí, por ejemplo, sería El Somnium de Kepler. No sé si sabéis quién es Kepler, el de las tres leyes de Kepler de las órbitas planetarias. Era un científico y escribió una novela sobre un viaje a la Luna que hasta ahí no era nada nuevo, pero que lo hizo desde la perspectiva de tratar de entender y explicar el modelo heliocéntrico. Entonces ahí se produce como ese cambio de pensamiento, ¿no? Ya no voy a la luna como Luciano de Samosata para hacer una sátira o bueno, como mil autores, ¿no? Que fueron en su momento. Kepler lo hizo con una motivación científica. Entonces, luego eso ha evolucionado, por supuesto, con el tiempo. La definición de ciencia ficción no está muy clara todavía cuál es realmente, pero bueno, os voy a dar algunas, a ver si antes de meternos en la obra de Emilio Bueso podemos hacernos una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar supuestamente, ¿no? Que ya os diré que en el caso de Bueso no va a ser exactamente lo que vamos a ver ahora. El término ciencia ficción en realidad data de 1851. O sea, a lo mejor la ciencia ficción o el germen de la ciencia ficción sí que es del siglo XVII, pero realmente el término se acuña mucho después. Bueno, pone abajo hay una ratilla, hay 1950 y 1851, y ni siquiera era un autor de ciencia ficción ni nada de eso, pero necesitaba alguna manera de referirse a todos esos romances científicos que empezaban a proliferar en la época, ¿no? Fue posteriormente, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Hugo Gernsback y John W. Campbell, que no aparecen aquí, establecieron esa definición de ciencia ficción como nosotros la entendemos, ¿no? Hugo Gernsback dijo que era un fascinante romance entremezclado con el hecho científico y la visión profética, y era una definición muy de su época, ¿no? Tanto Gernsback, que era un editor de revistas de kiosco, Pulse, donde se publicaban relatillos bastante locos de este tipo, y Campbell tenían eso como muy metido dentro, ¿no? Vamos a contar historias, pero tienen que ser historias con ideas, tienen que ser historias con ciencia, tienen que ser historias especulativas. Y parece que esa es la definición o la manera de ver la ciencia ficción que yo creo que todos tenemos en la cabeza y que ha trascendido hasta hoy. Luego, ahora mismo vais a ver que nada que ver, que la ciencia ficción engloba muchísimas cosas. Y bueno,
que no se va a limitar con el tiempo a ese componente científico, especulativo, eh, constreñida a esa manera de ver el mundo de las primeras revistas, los primeros autores, ¿no? Yo supongo que muchos de vosotros, cuando pensáis en ciencia ficción, pensaréis probablemente más en Isaac Asimov o Arthur C. Clarke que en Ursula K. Le Guin o Octavia Butler, ¿no? Que acaban de reeditarla. Entonces, yo os voy a dar algunas definiciones de ciencia ficción. Hay muchísimas más. Yo os voy a poner algunas de las que más me gustan, a ver si podemos un poco entender por lo menos qué es este género, ¿no? Theodore Sturgeon era uno de los autores de la Edad de Oro, que escribió muy poquitas novelas, casi todo lo que tiene son relatos, y decía que una historia de ciencia ficción es una historia que se construía alrededor de los seres humanos, con problemas humanos, con una solución humana, y que no podría suceder o no podría tener lugar de ninguna manera sin su científico. O sea, esa es una definición muy de esa época. Vais a ver que a medida que avancemos, de repente esa definición va cambiando, empieza a englobar más temas y empieza a ver el mundo de otra manera, ¿no? Cuando lleguemos al final os comentaré por qué creo que la ciencia ficción no es una locura tan terrible y por qué además creo que nos puede ayudar mucho a tender puentes, ¿no? Entre unas disciplinas y otras. Robert A. Heinlein, que era uno de los tres grandes autores de la Edad de Oro junto con Asimov y Clarke, decía que era una especulación realista sobre el futuro basada con solidez en el conocimiento del mundo real, y esto es súper importante, tanto pasado como presente, y el entendimiento de la naturaleza y el significado del método científico. Cuando Heinlein dice que nos fijemos en el mundo real, tanto pasado como presente, está dando con la clave de la ciencia ficción. Y es que nosotros pensamos, o mucha gente piensa, ¿no? Lo que yo me encuentro, ¿no? Más o menos en mi entorno, gente que no pertenece al mundillo de la ciencia ficción, es que piensa que la ciencia ficción habla del futuro, o que la ciencia ficción trata de predecir el futuro, y no hay nada más lejos de eso, ¿no? Al final, lo que está haciendo en realidad es analizar el presente. Y a partir de su presente es donde proyecta todo lo demás. Lo vamos a ver un poco en la obra de Hueso, porque aunque veréis que se sale un poquito de todos estos cánones y definiciones, sí que tiene un componente de realidad muy bien camuflado y que esa ida de olla que va a plantear ahora veréis con los bichos y cosas de estas no es algo tan extraño como parece, ¿no? Luego, Miriam Allen de Ford dijo que la ciencia ficción trataba posibilidades improbables y la fantasía imposibilidades plausibles. Siempre ha habido como... claro, porque ¿qué diferencia la ciencia ficción de la fantasía, no? Normalmente la línea se puede poner se suele poner en el elemento sobrenatural, ¿no? Si bien la ciencia ficción y la fantasía son géneros fantásticos, son géneros imaginativos, la ciencia ficción, y ahora lo veremos en Darko Subin, que era un crítico literario, lo ponía en el elemento racional, ¿no? Si recurres a la magia es fantasía, si recurres a la ciencia sería ciencia ficción, ¿no? Más o menos. Ray Bradbury, que supongo que os sonará mucho mejor, fijaos cómo va avanzando la definición, ¿no? Le estábamos pidiendo ciencia en las primeras definiciones y ahora de repente pues como que se va abriendo. Ray Bradbury decía que es ese campo que alcanza y abraza cada sector de la imaginación humana, ¿no? Cada idea, cada desarrollo tecnológico, cada esfuerzo, cada sueño. Me parece también una definición muy adecuada, porque la ciencia ficción abarca todo. O sea, ahora veréis que lo abarca todo. O sea, no es el género de los marcianos, ni de las naves, ni del futuro. Yo diría que es el género, y perdona si no hablo con mucha precisión con esto de los géneros y tal, porque ya os digo que la filología no es mi campo, pero creo que es de alguna manera el género del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es todo, no es la ciencia, pero también son las humanidades, puede ser la filosofía o la antropología. Úrsula K. Le Guin decía que toda la ficción era una metáfora, la ciencia ficción también, claro. Lo que pasa que partía de las peculiaridades de nuestra vida contemporánea, de la ciencia y específica de todas las ciencias y la tecnología, o sea, no solo las ciencias naturales,
pero que seguía siendo una metáfora, creaba futuros a partir de ahí. Esto se ve muy bien, lo veremos luego en la obra de Emilio Hueso. Emilio Hueso va a crear un universo absolutamente alucinógeno y absolutamente demencial, muy ácido, muy macarra, por decirlo así, pero no deja de ser una metáfora de muchas cosas que podemos ver en la sociedad hoy en día. Realmente no llega a desarrollarlas, pero sí que va tirando piedrecitas y escondiendo la mano a lo largo de la narración. Una de las definiciones más conocidas que os comentaba es la de Darko Subin, que decía que era un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia e interacción del extrañamiento y la cognición. Y es importante que lo exprese así, porque de repente ya hemos dejado la ciencia a un lado, pero no el pensamiento científico y no el pensamiento racional. Entonces, eso es lo que yo creo que define muy bien a la ciencia ficción y sobre todo lo que hice después, que en la ciencia ficción siempre hay algún elemento al que él llamó novo, que diferencia sustancialmente la realidad de un relato de la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, la realidad del lector de la realidad de la historia en la que se encuentra sumergido. Y ese elemento suele ser de naturaleza tecnológica, puede ser de naturaleza antropológica también, pero nunca será de naturaleza sobrenatural. John Clute, que es otro de los grandes críticos de la ciencia ficción, bueno, John Clute para mí es como, no sabría deciros, como la persona a la que me gustaría parecerme de mayor, es que la ciencia ficción nunca ha intentado decirnos cuándo vamos a llegar a otros planetas o vamos a desarrollar nuevas tecnologías o encontrarnos con alienígenas. O sea, realmente la ciencia ficción no pretende decirnos cuándo, sino qué pasará cuando sucedan estas cosas. O sea, cómo las consecuencias de cualquier elemento que nos estemos planteando puede afectar a nuestra vida y a nuestro planeta. ¿Cuál es ¿Por qué yo veo que la ciencia ficción es importante, ¿no? A raíz de todo esto que os estoy contando? Por lo que os comentaba, porque es un puente. Es un puente entre humanidades, entre ciencias, entre lo que es ser humano, entre nuestro presente, entre nuestro futuro. Y eso es lo que la hace tan rica, que eso es lo que hace que cuando se hace bien y cuando la ciencia ficción es buena, cuando es mala, evidentemente no, pero nos encontremos con un género muy enriquecedor. Tanto para mí como científica, como creo que a lo mejor para cualquier humanista. ¿No? Yo suelo decir que es el género de pensar, de, coger todo lo que nos hace humanos, meterlo junto en una obra y pensar, desarrollar ese sentido crítico, ¿no? que tanta falta hace hoy en día. Luego, como siempre, dentro del mundo de la ciencia ficción hay escritores un poco más frikis que otros y como nadie se ha puesto nunca de acuerdo exactamente sobre lo que es, pues Norman Spinrad dijo que bueno, que ciencia ficción es todo lo que se publica como, como ciencia ficción. Yo sí que diría eso. La ciencia ficción al final es un inmenso diálogo, o sea, un inmenso diálogo entre todos los aspectos del saber humano. A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo que en carreras como filología, al menos en España que yo sepa, es muy difícil que se vea la ciencia ficción o que se la tome en serio, no lo sé. Y el caso es que en países como Estados Unidos sucede todo lo contrario, que hay cursos de ciencia ficción por un tubo. No sé si viene del pensamiento científico o tecnológico, ¿no? Pero bueno, también me parece muy importante por otro motivo, ¿no? Que no sé si nos damos cuenta, y es que el mundo en el que vivimos se está hiperespecializando. Cada individuo sabe mucho de lo suyo y muy poco de lo de los demás. La ciencia ficción ayuda un poquito a paliar eso. Ayuda a que yo como física, por ejemplo, pues lea una historia de este tipo y pueda entender mejor las relaciones humanas o alguna teoría filosófica o antropológica o similar. Y en sentido contrario, sí que creo que pues, a gente que ha estudiado carreras más de letras, de humanidades, les puede ayudar a aproximarse al mundo científico en muchos casos de una manera más amable, ¿no? Sin la aridez de las matemáticas, del método científico y de todo esto. Entonces, creo que se está desaprovechando muchísimo en ese sentido. Y bueno, también hay otro tema curioso, ¿no? Os comentaba que en el mundo anglosajón es normal que haya clases de ciencia ficción
que se estudia en las universidades a muchos niveles. Y el caso es que en España he tenido grandísimos autores, ahora me diréis si estáis de acuerdo en que eran grandísimos autores o personalidades que han escrito ciencia ficción y ha trascendido muy poquito. No lo sabemos muy bien. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal eh, tiene relatos de ciencia ficción, de hecho se llaman cuentos de verano, los podéis encontrar hasta libres de derechos, y él lo llama relatos pseudocientíficos, pero que creo que es nuestro único premio Nobel, bueno, Gregorio Marañón, pero estaba en Estados Unidos, en medicina, escribiera ciencia ficción, yo creo que ya nos da una pista de que a lo mejor es un género que despierta, que puede despertar esa curiosidad en determinado tipo de mente inquieta, ¿no? Por ejemplo, Miguel de Unamuno, nada menos, también escribió algún relatillo de ciencia ficción como Mecanópolis. Pedro Salinas tiene una novela de ciencia ficción también que se llama La bomba increíble. Incluso Javier Lasso de la Vega, que era un documentalista que fue secretario de la Biblioteca Nacional y luego director de la Biblioteca Central de Madrid, lo mismo. Quiero decir que al final es curioso como un género que supuestamente, pues eso es un poquito de segunda, está ahí un poquito en un rincón, pues se hayan acercado a él este tipo de autores. Entonces sí que os invito a curiosear un poco los relatos de esta gente, las historias que planteaban, porque además, justo en esa época, ¿no? A principios del siglo XX, con todo ese movimiento intelectual en nuestro país, sí que hubo aproximaciones interesantes que a lo mejor nos dice que la ciencia ficción tiene algo que podríamos aprovechar, ¿no? Aunque ahora veréis la obra de Emilio Hueso y es una absoluta locura y diréis, ¿pero qué me estás contando? Bueno, hay que rascar un poquito, ¿no? La ciencia ficción es una herramienta muy buena para camuflar críticas, para, no sé, para el pensamiento subversivo, ¿no? Por decirlo así también. Se da otra cosa, ¿no? Otra curiosidad, es que os comentaba España a principios de siglo que estos grandes autores se acercaban a la ciencia ficción, pero suele pasar siempre que un país está como en cierta efervescencia intelectual, ¿no? Por ejemplo, la edad de oro de la ciencia ficción, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, fue la de la carrera espacial. O sea, cuanto más lejos estaban llegando, cuanto mayor era su tecnología, mejor ciencia ficción hacían. No sé si va en un sentido o el otro, si la ciencia ficción les hacía ser mejores en tecnología o la tecnología más en ciencia ficción, o fue casual, ¿no? Pero es que la casualidad se está dando ahora mismo también en cuanto a la ciencia ficción china. China ya veis que está emergiendo de una manera brutal. O sea, yo creo que China se va a hacer con el mundo dentro de muy poco y ahora mismo tiene una de la ciencia ficción más potente que hay en el mundo. O sea, está empezando a ganar todo tipo de premios, se la está traduciendo a todos los idiomas, incluso Francia a finales del 19, que yo creo que hay una influencia entre Francia y España, lo que sucedió aquí, allí y aquí. Entonces creo que es una cosa que a lo mejor hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo la ciencia y la ciencia ficción están relacionadas, ese pensamiento crítico, no sé. También digo siempre que muchas veces a los científicos no nos llega con las herramientas que tenemos. Y la única manera de poder ir más allá de lo que te marca la física o las matemáticas o la biología es recurrir a tu imaginación, que es la ciencia ficción. Y luego sí que ha pasado que alguna vez algo que tú imaginabas se ha convertido en ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un género muy, muy desaprovechado, pero, pero bueno, esta pequeña introducción era simplemente pues bueno, porque entiendo a lo mejor que muchos no habéis leído este género que no, o que no os habéis sentido atraídos por él y que en el fondo tiene cierto sentido, ¿no? Que hay cosas detrás de la ciencia ficción que a lo mejor merece la pena descubrir. Vamos a ir con Emilio Hueso ahora. Ya os he comentado que en España, sobre todo a principios del siglo XX, sí que hubo una ciencia ficción muy interesante. Aquí tenéis a Hueso. Os digo, es un autor de Castellón. Él es ingeniero, ha sido profesor en la Universidad Jaume I, ahora trabaja como responsable de tecnología. Y bueno, él realmente no es que haya sido un escritor de ciencia ficción pura, como podríamos entenderlo, ¿no? O como decíamos antes, los ejemplos de Asimov, Clarke y toda esta gente, para nada. Tampoco ha sido un escritor especialmente de ciencia ficción social, como puede ser Le Guin o Butler, que comentábamos, o Joanna Russ, incluso, para nada. Él suele, por el contrario, mezclar un poquito tendencias, ¿no?
Sí que es verdad que en España la noción que tenemos de ciencia ficción es un poquito distinta al mundo anglosajón o incluso al mundo chino, en el que es muy claro delimitar dónde está la ciencia ficción y dónde está la fantasía. Aquí a lo mejor esa división no la tenemos tan clara y Bueso juega bastante con eso en sus novelas. Realmente veremos ahora que Subsolar o la trilogía de Los ojos bizcos del sol no es una trilogía de ciencia ficción pura, es que tiene elementos de una cosa, elementos de otra, pero es algo que pasa mucho en la ciencia ficción aquí, ¿no? Igual que os diría que Kim Stanley Robinson para nada, ¿no? Es todo lo contrario, es ciencia, ciencia, ciencia. Entonces, bueno, sí que es verdad que la prosa de Bueso, lo que veis ahí en la biografía, se mueve entre el realismo sucio, terror, fantástico, ciencia ficción, ¿sabes? Una cosa así un poco... De hecho, luego veremos un ejemplo de texto de Subsolar y veréis que el lenguaje que utiliza choca bastante. Y bueno, de las que yo he leído, por ejemplo, bueno, Diástoles sí que tiene ciertos componentes de ciencia ficción, pero no es solo ciencia ficción. Cenital es un relato posapocalíptico bastante realista, diría. Creo que surgió de la crisis de 2008, de esa crisis económica, y tiene elementos que sí que nos invitan a reflexionar sobre qué pasó o incluso qué está pasando ahora, ¿no? Lo que tiene Hueso es que además lo hace todo de una forma muy ácida, muy descarnada y pues eso, como muy sucia, ¿no? Tiene una prosa que ahora veréis, pero yo creo que si no fuera así no tendría el mismo efecto. Esta noche arderá el cielo es más bien fantástica, es una especie de road movie, una cosa así. Y luego Extraños Eones y Ahora intenta dormir son más de terror. De hecho, Ahora intenta dormir es una antología de relatos donde hay un poco de todo, alguno más de ciencia ficción, más de terror, eh, que a mí me gustó bastante, de hecho. Entonces, bueno, 2017 empieza la trilogía de Los ojos bizcos del sol, que es la que, como os ha dicho Fernando, Subsolar es la tercera parte de una trilogía, pero vamos, la obra tiene, os la voy a contar un poco en su extensión, ¿no? En cómo se va desarrollando y cuál es la particularidad de Subsolar con respecto a las otras dos. Pero comentan ellos mismos la llaman biopunk, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no sé si os sonará, supongo que sí, aunque sea de la cultura popular, el cyberpunk, ¿no? Todo ese tema de ordenadores, teoría de la información, hackers, chips, modificación corporal. Bueno, si jugáis a videojuegos, hace poco ha salido un videojuego en ese contexto, pues el biopunk sería algo parecido, igual de sombrío, igual de negativo a lo mejor, pero utilizando ingeniería, utilizando biotecnología, biología sintética, genética, cosas similares, ¿no? Jugando un poquito con la parte biológica de la manipulación humana más que con la parte cibernética, que es lo que hace el biopunk. Entonces, bueno, ellos lo llaman biopunk. Yo alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con Emilio y cuando él le dice a alguien de qué va su novela o esto qué es, él siempre dice, es una ida de olla. Y es la mejor definición, es una ida de olla completamente. Luego ya si empezáis a escarbar un poco, veréis que es una ida de olla muy bien planificada, pero sí, él os va a presentar en la trilogía un universo absolutamente demencial. Sí que parte de un elemento científico en algunas ocasiones, otras veces del elemento fantástico, y lo va mezclando todo y al final te queda una cosa muy loca, ¿no? Os voy a contar un poquito las circunstancias en las que se publicó esto, también por algo que comentaba Fernando de la iconografía y todo este tema. Esta novela, la primera parte, que fue Transcrepuscular, luego se ha hecho con las otras dos, se publicó de primeras en una edición limitada, ¿vale? Bueno, eran dos ediciones limitadas, una dorada y una plateada, ¿no? Además, numeradas, firmadas, todo este rollo. Y se presentó con tres portadas distintas. Si os fijáis en la diapositiva, pues aparece pues, la libélula, una avispa y un escarabajo en la primera parte de la trilogía. Y es más, quisieron rizar el rizo y no había la misma cantidad de portadas de cada dibujo que veis. O sea, había algunas que había 150, otras que había 50, una cosa así.
En la segunda parte antisolar hicieron lo mismo. Esto que os he puesto aquí es la edición de bolsillo, donde veis que aparecen a la vez los tres bichos. Aquí no se ven bien, pero uno es como un calamar gigante, un kraken, una serpiente y un cangrejo. No se ven, como están así mezclados, no se ven muy bien. Pero lo mismo, se hicieron 3 portadas distintas, una edición limitada y cada bicho tenía un número diferente de ejemplares. La de bolsillo de Transcrepuscular es igual, con los 3 bichos así superpuestos. Y ya la última, la que venimos ahora, lo rizaron un poquito más, porque creo que en las otras eran como 150 ejemplares de un bicho, 50 de otro, 50 de otro. Y aquí hay un bicho que hay un ejemplar menos que de otro, o una locura así muy... Desde luego el marketing sí lo hicieron muy bien. Y bueno, pues las 3 portadas de Subsolar son eso. El escorpión creo que era un tábano y el otro bicho no sé qué es. Algunos se preguntará por qué tanto bicho. Pues los bichos forman parte absolutamente del universo de Hueso, que ahora veis la ida de olla que plantea. Hace poco lo han adaptado también a cómic. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una obra muy imaginativa que da para muchas cosas de este tipo, ¿no? Que yo creo que además merece la pena leerla un par de veces para situarte y ver qué está pasando y hacerte un poco con el mundo. Yo siempre que recomiendo a Emilio Hueso, nunca recomiendo leer esta trilogía de primeras, porque sí que es un autor con un estilo muy propio que te tiene que gustar. Entonces yo siempre, bueno, pues empieza por Cenital, por Diástole, por alguna de estas, y luego ya te vienes aquí al mundo alucinógeno este de los bichos, que ahora vamos a ver. Aquí os he puesto una foto de Hueso que tiene una cosa rara en la mano, que bueno, es un trapo, es uno de los personajes de la novela. Bueno, hay un alguacil, una regidora, de hecho nunca, no veréis ni un solo nombre normal en toda la novela, todos son un poco así genéricos. Y luego pues está el trapo, que hace como de aglutinante y de... Yo siempre lo identifico, o quiero pensar, no sé si será cierto, no le he preguntado, pero a mí a veces me da la impresión de que el trapo es Emilio Hueso sin filtros. O sea, es ese personaje soez, maleducado, que dice lo primero que se le pasa por la cabeza y con el que te puedes identificar simplemente por eso, ¿no? Porque tiene la mala leche y la poca vergüenza de decir lo que piensa y le da igual hablar mal, le da igual ofender a nadie y le da igual todo, ¿no? Que de alguna manera yo creo que todo, que es lo que todos hemos, no sé si soñado, pero en algún momento nos hemos podido plantear, ¿no? Decir, pues me gustaría tirarlo todo por ahí. Bueno, pues esa mala leche es la del trapo, ¿no? Es una manopla que, bueno, pues se va agregando a diferentes personajes. Ahora veremos por qué. Entonces, bueno, os he comentado que no es muy fácil clasificar esta novela, según la definición de ciencia ficción, que tiene premisas científicas, a veces tiene premisas científicas, pero muy, muy leves, dependiendo del tema que esté tocando. Y en otros momentos es directamente literatura fantástica, es espada y brujería, es épica, es aventura, ¿no? El punto de partida de la trilogía y de por qué se llama así, Transcrepuscular, Antisolar y Subsolar, es que el world building que plantea, ¿no? el mundo que plantea, parte de un planeta en acople de marea con su estrella. Esto es como la Luna, ¿no? Si os fijáis, la Luna siempre da la misma cara hacia la Tierra, porque su periodo de traslación coincide con el de rotación. Pues se ha imaginado un mundo similar, pero en el que esto sucede con un planeta que gira alrededor de su estrella, de tal manera que ese planeta siempre está mirando hacia su estrella. ¿Qué es lo que pasa? Que una parte siempre está iluminada, otra parte siempre es de noche, siempre está en penumbras, y luego hay un círculo en medio, que es el círculo transcrepuscular, que es esa zona de frontera entre una parte y otra, ¿no? A partir de un hecho científico se construye todo un mundo y luego cada una de las partes de la trilogía pues sucede en un mundo en otro, ¿no? Transcrepuscular sucede en el círculo transcrepuscular, como su nombre indica, antisolar en la parte oscura y subsolar ya sería en la parte iluminada, ¿no? La que da el sol. Pasa además una cosa muy curiosa. Os tengo que poner un poco en contexto la trilogía para que se entienda todo, pero pasa una cosa muy curiosa, o al menos que a mí me dio la impresión mientras estaba leyendo las 3 partes, ¿no? Y es que no solo cambia el escenario, ¿no? De luz, oscuridad, penumbra, sino que el propio género de la novela
va cambiando de una entrega a otra, ¿no? Que eso a mí me pareció súper interesante. Por ejemplo, Transcrepuscular empieza con un robo, ¿no? Está pues un alguacil en su pueblo, roban un objeto que luego sabremos que es una reliquia, ¿no? Un cristal de una civilización antigua. Hay un robo y vemos que sale el alguacil corriendo, montado en una libélula, ahora diremos por qué, a atrapar al ladrón. Yo cuando lo leía, o sea, te plantea como una road movie, una historia de aventuras, una cosa así. Yo cuando lo leía me daba la impresión que más que ciencia ficción estaba leyendo fantasía. Y dije, esta novela en principio es de fantasía. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegó Antisolar, donde continúa ese viaje por el planeta y por este universo que se ha creado. Y de repente aparecieron muchos más elementos tecnológicos, mucha más ciencia, ¿no? Y me dio la impresión de que Antisolar era más ciencia ficción que fantasía ahora, ¿no? De repente parecía que me habían cambiado el género de la novela. Y luego ya en Subsolar, cuando llegamos a esa parte iluminada del planeta, que es absolutamente desértica, ardiente, todo esto, pues me da la impresión de que llegamos a un western. Llegamos pues eso, a una peli del oeste con elementos de peli del oeste. Entonces, me parece muy curioso lo que hace, ¿no? Cómo a lo largo de una trilogía te va cambiando el enfoque de esta manera sin que en ningún momento te chirríe, ¿no? En este planeta se da otra circunstancia, que es donde ya creo que estamos más en la parte de, como digo yo, de fantasciencia que de ciencia realmente. Y es que los personajes que pueblan este mundo, bueno, tenemos humanos, luego hay una civilización antigua bueno, que es lo que se trata de descubrir, pero también hay insectos. ¿De qué manera? En simbiosis con los humanos. O sea, es un mundo en el que los humanos, para adquirir determinadas habilidades, pues muchas veces viven en simbiosis con caracoles, con babosas, con una serie de... Yo siempre digo que prefiero no imaginarme este mundo de forma muy realista porque hay una serie ahí de elementos que si hicieran una peli yo no sé. Pero, por ejemplo, el protagonista, que es un alguacil, es una especie de guerrero samurái, lleva, no sé cómo deciros, conectada, una cosa muy rara, una babosa en el hombro, gracias a la cual puede tener percepciones que de otra manera no tendría, ¿no? Que le avisa cuando corre un peligro, que le avisa cuando cae un compañero, que le ayuda a ver mejor en determinadas circunstancias, ¿no? Y de la misma manera, otros personajes están en simbiosis con otros bichos, es que hay de todo, hay moluscos, insectos, hay un poco de todo, que les otorgan diferentes tipos de propiedades, ¿no? También plantea otra cuestión, y es que en qué momento esos personajes humanos y esos bichos se encuentran en simbiosis o gana el anfitrión o el simbionte, ¿no? Plantea muchas veces que esos simbiontes se apoderan de los humanos, con lo cual ya no serían simbiontes, serían parásitos, ¿no? Y luego ya va valorando, pues, ¿cómo deciros? ¿Qué consecuencias tiene eso? Cosas de este estilo. Entonces, bueno, como veis, es una cosa bastante loca que alguien dirá, ¿y esto a mí qué me está contando de la realidad? Pues Emilio Hueso lo hace muy bien porque parece que estás leyendo una novela de aventuras, pero sobre todo a partir del personaje del trapo va haciendo una serie de paralelismos sin mencionarlos explícitamente con nuestra sociedad y una serie de críticas bastante ácidas y bastante, no sé cómo deciros, bastante extremas, ¿no? Tú estás leyendo el libro y a veces habla el trapo, sobre todo es el trapo el que la lía más, y te hace una crítica absolutamente destructiva de nuestra propia sociedad y que tú identificas como algo de nuestra propia sociedad y, y sí que te va dando que pensar. Lo que hace Emilio Bueso más bien es tirar la piedra y esconder la mano porque luego no se moja mucho, pero sí que ves que en determinados comportamientos, sobre todo personales, de los personajes, se asemejan mucho a cosas que vemos en nuestro día a día, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustó bastante, ¿no? O me ha gustado bastante de las tres entregas. Ya os digo que son bastante continuas
Es la historia de un viaje. Además, ahora os lo va a contar el trapo, cómo, cómo es ese viaje, porque hay una parte de Subsolar donde lo cuenta muy bien. Y, y bueno, sobre todo, no podemos esperar una novela bonita. O sea, sí que hay paisajes increíbles, sí que hay descripciones muy bonitas. Emilio Hueso sabe cuándo tiene que bajar el ritmo o cuándo tiene que acelerar, sabe cuándo viene la acción y cuándo viene la descripción. O sea, creo que lo de manejar los ritmos es algo que me sorprendió mucho de él. Ya os digo, sin ser filóloga, pero es una cosa que me llamó la atención cuando lo leía. Pero también tiene un estilo como muy descarnado, muy sin filtros, ¿no? Muy, muy crudo a lo mejor, que puede que no conecte con todo el mundo. A mí personalmente me gusta este tipo de estilo. Entonces, bueno, eh, creo que como mínimo es una obra curiosa. Ya os comento, básicamente es un viaje. Eh, persiguiendo a un ladrón que encuentra una reliquia. Sí que es verdad que cuando llega a Subsolar ya yo creo que abandona la ciencia por completo. Sí que me doy cuenta, o sea, al leerlo sí te das cuenta de que se ha estudiado los moluscos, ha visto a ver qué tipo de cosas hacen, todo eso lo tiene bastante claro dentro de que la parte de la simbiosis a lo mejor no es muy realista. Y luego ya en la tercera parte directamente ya se mete en el mundo de la magia y te habla del flojisto y una serie de teorías muy locas, ¿no? Eh, como os decía, para ver de qué va la novela, hay una parte de Subsolar que ya os digo que es esa travesía a través del desierto hasta llegar al destino final, ¿no? A descubrir qué ha pasado con la reliquia robada. Hay una escena donde el trapo lo cuenta muy bien y lo cuenta, pues eso, a la manera en la que lo hace Hueso y a la manera en la que lo hace el trapo, pero me parece la mejor sinopsis de esta obra, os la he puesto por aquí. Y para que veáis cómo habla el bicho, o sea, es que no tiene filtro ninguno y no tiene piedad cuando habla. Dice que hemos dado la vuelta al mundo putamente, que ahora veremos lo de la RAE y el putamente, más de lo que te piensas. Hemos visto cosas increíbles, ni las imaginas. Y sí, hemos mirado a los tres ojos bizcos del sol, ¿no? La zona transcrepuscular, subsolar y antisolar. El trapo ha vuelto más fuerte y más sabio, viene del agujero del mundo y ha reunido una cuadrilla ejemplar. Algunos de estos amigos se han jodido la vida en medio de la oscuridad total, pero la han cruzado. Ya ves, ahora empieza a describir a sus compañeros, ¿no? Que son como una cuadrilla de 4 o 5 que van por el mundo. Y dice, ya ves, esta bichaca viene de abrir minas en el hielo. La estirada trabaja de tocacojones en una ciudad de los antiguos que parece un asilo acristalado. La monja iba para animista, pero acaba de abortar un simio engendro. Que bueno, ese es un episodio que pasa en la novela. Lo de la tinaja es medio cacharro del Valle del Frondo. El borracho es un Ronin que siempre acaba reventado y no da ni una desde que le pusieron pelotas en el colgajo. El borracho es el alguacil que os he dicho que es como un samurái. La araña de hierro vale de percha y hace de galeno y joder ya, si hasta desembarcamos con una calamidad esferista flotante, pero era peor que un carcamal en pleno ictus. Ahora monto expediciones, ya ves, vivir para ver, nada de bandolerismo. Subsolar es esto, o sea, y la trilogía completa es esto, ¿no? Es dar la vuelta al mundo, son aventuras, son personajes con luces y sombras y partes agradables, desagradables. Ya os digo que el trapo es un personaje que te suelta las cosas así, o sea, que es ofensivo hasta decir basta, pero que no está diciendo nada que no sea verdad de cada uno de los personajes, ¿no? Luego ya veréis por qué dice esas cosas si os animáis a leerla. Y entonces, bueno, mucha gente suele acusar a Emilio Hueso de, bueno, pero es que escribe mal, yo qué sé, o se mete con su estilo porque es muy crudo. Yo por lo que he hablado con él, y habla bastante, creo que sabe muy bien lo que hace y creo muy bien el efecto que quiere provocar cuando utiliza una palabra y no otra y cuando le pone estas palabras en boca del trapo y cuando crea un personaje así, ¿no? Una cosa que fue muy graciosa fue un día que, bueno, ya lo veis ahí en 2018, el trapo es un personaje mal hablado que se pasa todo el día diciendo putamente y no sé por qué salió en un momento dado, pues que sí, eso estaba bien dicho o tal. Y la RAE lo puso de ejemplo como, como que sí, que fue como una cosa rarísima, porque normalmente que la RAE se fije en una novela de género es rarísimo, ¿no? Entonces, nos hizo bastante gracia. Yo creo que Emilio sabe perfectamente cómo marca el ritmo, cómo define un personaje,
No siempre es agradable, o sea, veréis que hay escenas muy descarnadas, que hay traiciones, que hay de todo. Pero creo que que hace precisamente lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, es una aventura. O sea, la trilogía es una aventura. Subsolar es aventura en el desierto, ese western. Encontraréis elementos, no sabría deciros porque yo no había leído nada igual. Y mira que he leído cosas raras y ciencia ficción, pero el mundo que plantea, cómo plantea, yo qué sé, pues cómo son las ciudades, ¿no? En Subsolar nos habla de una ciudad que es un avispero, ¿no? Donde todos están conectados, una especie de inteligencia colectiva, nos habla de, no sé, cómo los transportes son libélulas o caracoles o cosas similares, ¿no? Crea como una especie de jardín demencial en miniatura donde no paran de pasar cosas, eh, donde los personajes, no sé cómo deciros, tienen alegrías, miserias, pero al final sí que da la impresión de que son una panda de fracasados a los que demasiado bien les va para cómo están. Y sobre todo es muy divertido. ¿Para qué quiero leer una ida de olla de este tipo? Pues por lo que os decía, para darnos cuenta de cosas o de detalles que hay en nosotros, que hay en nuestra sociedad. En este caso, tal vez también para darnos cuenta de hasta dónde llegan nuestros tabús, qué nos resulta incómodo, qué no, que eso es algo que hace muy bien, ¿no? Entonces, yo sí que os animaría, si os atrevéis, a leer a Emilio o a leer cualquier tipo de ciencia ficción y que busquéis la manera de darle la vuelta a ese barniz de fantasía y locura, sobre todo en este caso que hay muchísima locura, para ver qué nos está realmente contando. Y sobre todo preguntarnos si Emilio Hueso hubiera podido hacer muchas de las críticas sociales que hace de otra manera o si hubieran calado igual de haberlo hecho con otro tipo de novela. Yo creo que no. Precisamente enfrentarnos a sacarnos de nuestro mundo de esa manera, enfrentarnos a lo desconocido, enfrentarnos a esos bichos, no sé, no sé cómo deciros, incluso habla también de religión, eh, puede suponer una diferencia muy grande, ¿no? En nuestra forma de ver el mundo, o por lo menos puede ayudarnos a enfrentarnos a él, ¿no? Sobre todo a lo feo, a lo distinto, a lo... Entonces, bueno, esto es más o menos lo que os quería contar. No sé si pasamos a preguntas o algo así que nos diga Fernando, o os ha quedado más o menos, os habéis quedado un poco extrañados de qué es esto, pero bueno. Nos hemos quedado encantados, Gisela, con la presentación que nos has hecho y yo creo que con la curiosidad de acercarnos a este mundo construido por Emilio Bueso. Yo ya lo he hecho, vamos, es decir, que si puedo sumarme a lo que tú señalas y animar a los asistentes a la reunión de hoy a que se atrevan a realizar este recorrido por estos tres espacios que él va además adaptando a cada una de las novelas y yo ya intuía, ¿no? Cuál podrían ser las líneas de contenido que quedaban, pero no esa transformación tan profunda y radical que van a sufrir los personajes que todavía no llegan a tener una entidad humana en la primera novela de Transcrepuscular, pero veo que efectivamente no van perdiendo parte de esa hechura, de esa condición inicial y que se corresponden un poco, bueno, pues con grupos sociales en cierta manera, porque es cierto que el protagonista, también narrador en buena medida, es esa figura del alguacil que parte de viaje en busca del cristal robado con la regidora, con el astrólogo, luego se une el explorador, luego aparece la minera, Pico 8, que es llamada en la novela, en fin, cada uno de ellos está correspondiendo como a una escala social distinta, ¿no? Y la fusión de los mismos pues te permite generar esa visión amplia del universo narrativo, ¿no? Que se va construyendo. Yo en la lectura de Transcrepuscular, que es la primera obra, pues he visto
cumplidas todas las características que estaba señalando, ¿no? Y de algún modo, bueno, pues veo que en las otras dos novelas se van a ir quizá intensificando un poco más, ¿no? Es decir, que nada más entrar en la obra, que tiene una acción frenética que te atrapa desde el primer momento por esa persecución que realiza el alguacil del jinete que montado en una serpiente pues desaparece, ¿no? Y no puede alcanzarlo. Él mismo dice, por ejemplo, al principio, una visión así hace que te replantes la mecánica de la realidad, la densidad del aire, el peso de las cosas, ¿no? Es decir, que en ese fragmento pues está ya la voluntad de configurar un mundo que va a tener desde luego otros principios, otros fundamentos enteramente distintos. Y luego, sobre todo, me llamó la atención el pesimismo, ¿no?, que subyace en esta obra. Tú has señalado que otros libros, los primeros, pudieron surgir de la crisis de 2008, en fin, corresponde a una generación en donde se atiende más al mundo, digamos, marginal, ¿no?, que no tiene nada que ver con las grandes decisiones de la política, de la economía o de otro tipo de parámetros. Y ahí, por ejemplo, en el curso del viaje, en un diálogo que mantienen el alguacil y la regidora, precisamente, un fragmento que me llamó mucho la atención, ¿no? Es la regidora que le dice: el hombre no pertenece a este lugar, no encaja, somos una especie superpuesta, invasora, implantada, el medio nos adopta, nos asimila poco a poco, se asocia con nosotros en vínculos simbióticos, ¿eh? Y ese es, de algún modo, bueno, esa es una clave que te permite entender, bueno, pues lo que tú has señalado, que cada una de estas figuras lleva consigo, ¿no?, encima incorporado pues esta especie de insecto o de animal, ¿no?, cuyas propiedades van pasando de uno a otro. Por supuesto que la gran creación de este ciclo es la figura del trapo. He estado curioseando un poco en las redes, ¿no?, y he visto que además es el personaje que más atrae a los lectores de Emilio Bueso, ¿no?, y que de algún modo Sí, sí. pues tiene fervientes seguidores. Así que lo que has dicho de que es el propio autor sin filtros, pues es enteramente cierto, ¿no? Es decir, es una figura rompedora, iconoclasta, y su lengua es más que afilada, ¿no? Y en este sentido tendría que añadir que, claro, a mí me llamó mucho la atención, yo estaba leyendo esta novela y, claro, venimos de leer, pues yo qué sé, novelas de autores consagrados, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿cómo escribe este hombre? Pero es que no le han enseñado a redactar, no le han enseñado a utilizar o a crear oraciones subordinadas, coordinadas, los adverbios que está creando, ¿no? Era algo mareante, ¿eh? Y luego ya me di cuenta de que posiblemente lo hiciera a propósito, ¿no? Porque efectivamente, si estamos construyendo un mundo alternativo, ese mundo alternativo requiere de un lenguaje específico, porque el lenguaje, a fin de cuentas, nos permite conocer el mundo, participar de él, y yo creo que esa intención la logra de una forma muy, muy cierta. Bueno, nada más quería dejar estas impresiones. He visto que los asistentes pues te han dejado toda una serie de mensajes de aprobación y de adhesión a la presentación que nos has hecho. Y si quieres comentar algo, Gisela, de lo que he dicho yo, o quieres comentar algo a lo que te han escrito los asistentes, pues te devuelvo la palabra. Sí, lo que comentabas es que parece que Hueso está hablando de un universo muy alternativo y muy loco, pero para nada. Cuando vas sumergiéndote un poquito en la historia dices, cuidado que a lo mejor no me está hablando de este mundo, me está hablando del mío, ¿no? Y lo que comentas también, yo a Emilio Hueso lo conozco en persona además, y tengo bastante claro que escribe así a propósito. O sea, que él sí que sabe escribir de otra manera, pero sí que es verdad que su estilo sí que va en esa línea, pero tan alucinógeno como en esta novela, no, las demás no son tan así como esta. Entonces, bueno, y Sí. la gente del chat, pues muchísimas gracias, pues a los que os ha gustado.
Si os animáis, ya os digo, Emilio Hueso o con cualquier otra cosa de ciencia ficción. Además, hay una época de la ciencia ficción entre los años 60, 70 que a lo mejor puede, para un primer acercamiento, puede conectar más con perfiles más humanistas, que es la New Wave. Que ahí sí que a lo mejor puede ser un buen punto de enganche para luego a lo mejor irse a temas más científicos si lo es. Entonces, bueno, ya os digo, creo que es importante que haya encuentros de estos, ¿no? Bueno, que aunque yo no sepa hacer un análisis literario como, no sé, como el que podáis hacer vosotros, pues que podamos conversar de este tipo de temas y que fluya la información también en dos direcciones, ¿no? Es decir, bueno, la ciencia ficción plantea esto, pues a ver qué me plantea a mí la literatura, bueno, lo que decía es no de las dos culturas, ¿no? Que a ver si se dan también la mano Mm. alguna vez. Efectivamente, y sobre todo porque nos ofrece una mirada diferente sobre el mundo en el que nos encontramos y sobre la pequeñez, ¿no? del ser humano, de las personas, que a fin de cuentas pues somos breves fragmentos, casi como esos cristales, ¿no? O esos restos de la Mm. civilización antigua, ¿no? A mí, cuando leía temas crepuscular y remitían a una civilización antigua, claro, entendía que era una analogía de lo que había sido el mundo construido por las distintas culturas, ¿no? A lo largo del paso del tiempo, ¿no? Y que, bueno, de algún modo estos cimientos que se están poniendo en estas obras, pues nos están ofreciendo pues otra posibilidad, ¿no? De valorar algo que creemos que es muy sólido y que por supuesto pues puede desaparecer y no hace falta que vengan coronavirus o, o este tipo de plagas o de pandemias para que nos demos cuenta de la fragilidad, ¿no? En la que nos estamos moviendo. Pienso que recorrer esta, tú lo has señalado muy bien, ¿no? Utilizaríamos el término de un libro de viajes, ¿no? Que es Mm. el que podría ajustarse, ¿no? Al género en el que encajan estas tres novelas. Pero el entorno de la fantasía, claro, se va diluyendo, ¿no? En cada una de ellas hay un dominio temático enteramente distinto y creo que es un acierto además el hecho de esas tres zonas diferentes por donde los personajes van pasando. Yo no sé si alguno de los asistentes ha leído la novela y quiere a lo mejor intervenir y puede eh, con el micrófono Vale. hacer alguna pregunta o No alguna, sé si alguien se alguna ha atrevido aportación. o bueno, cualquier Hola, cosa así que ¿me se os oís? ocurra. ¿Me oís? Sí. Sí, sí, Hola a Clara, todos. hola, buenas tardes. Hola. Yo quería hacer dos comentarios, si Sí, es posible. sí, por favor. Bueno, el primero de ellos es indudablemente dar las gracias a Gisela porque ya lo he puesto, pero vamos, te lo digo de viva voz, me ha parecido un auténtico gustazo escucharte y creo que muy enriquecedor también que venga alguien de fuera de nuestros estructuras de personajes, narrador, temas, no sé cuánto y tal, para refrescarnos un poco que hay vida ahí fuera. Así que te agradezco mucho la exposición y el tiempo, sobre todo por haber pasado. A Eh, vosotros. yo, en primer lugar, estoy alucinando porque yo conozco a Emilio, vamos a ver, conocía la obra de Emilio Bueso, leí Diástole y leí Cenital en su momento y no volví a tocar a Emilio Bueso hasta ahora, que de hecho vengo a escucharte con idea de, bueno, a ver qué ha hecho este señor durante todo este tiempo que yo no he leído. Y claro, ha evolucionado bastante en una línea que yo en absoluto esperaba. Y bueno, pues la verdad que me has convencido para acercarme cuando alguna vez tenga tiempo a la novela. La verdad que Cenital, pues tú has comentado lo del tema de la crisis de 2008 y yo la leí porque en aquel momento me interesaban las ficciones vinculadas a esta circunstancia histórica y es verdad que estaba muy en línea con Fin, de David Monteagudo, con La carretera de Cormac McCarthy, pero claro, yo creo que ni Monteagudo ni McCarthy han evolucionado hacia estas mismas líneas hasta donde yo tengo entendido. Y luego te quiero agradecer también que hayas hecho mención a una obra que prácticamente, o que yo he encontrado en el ámbito filológico, gente que la conozca, que es La bomba increíble de Pedro Salinas, que me parece una preciosidad de novela, pero preciosidad. No sé ahora mismo dónde está editada. Yo en su momento la conseguí de una biblioteca,
Pero desde luego, si alguien en la sala se dedica al mundo editorial, yo creo que esta obra se merece una reedición y un homenaje como realmente que yo creo que, vamos, no se le ha dado todavía. Es una novela muy liminar y muy marginal y creo que sin duda se lo merece. Y luego también agradecerte que hayas hecho mención a Úrsula K. Le Guin, que yo ahora mismo que este tema del género y demás está muy de moda y este señor Paul B. Preciado y todas estas lecturas ensayísticas sobre el género bueno, pues son muy actuales. Úrsula K. Le Guin publicó La mano izquierda de la oscuridad, que es de los años 70, lo sabrás tú mejor que yo, Gisela, y ya era una vuelta de tuerca al tema del género bastante interesante y es un poco, hace mención a lo que tú decías, ¿no? De cuidado que igual estos seres no están hablando de otros mundos y no están hablando del mío. Y entonces, bueno, pues agradecerte que hayas hecho mención sobre todas esas dos figuras que creo que merecen un reconocimiento que no se les ha dado. Y bueno, pues agradecerte de nuevo a ti tu exposición y nada más. Y gracias a todos. Hombre, gracias a Muy vosotros. bien, claro. También, mira, la de Pedro Salinas creo que sí que está editada, porque yo sí la tengo y no me costó mucho conseguirla. O sea, la compré hace como 2 años o así Ah, vale. y la encontré sin problemas, o sea que debe estar Vale. por ahí. Y lo que comentabas de Úrsula, lo curioso es que creo que La mano izquierda de la oscuridad, si no me equivoco, es de 1968, que Pues fíjate. planteaba ya, sí, planteaba ya lo del intercambio de, bueno, lo de una sociedad que los roles de género van cambiando, ¿no? Pero es que Theodore Sturgeon en 1960 ya lo hizo. Es muy poco conocido, a mí me sorprende porque siempre se pone a Le Guin como ejemplo, pero Sturgeon en 1960 ya planteó una sociedad del estilo, pero en vez de con cambio de roles de género, que era ya hermafrodita a priori, ¿no? Plantea una especie de viaje en el tiempo y el personaje llega a una sociedad donde los habitantes son hermafroditas y ya planteó algo muy parecido a Le Guin, pues eso, como 8 años antes y a Sturgeon no se le conoce no se le conoce demasiado y es casi como el otro Bradbury, ¿no? Uno de los grandes estilistas de la ciencia ficción, que es un género que siempre se ve como bueno, es que la prosa es muy sencillota, muy tal, pero bueno, tenemos ahí a Bradbury y Sturgeon era otro de los que realmente escribía con cierta belleza y ya planteó eso antes que Úrsula. Sí que es verdad que durante la New Wave, que es lo que os comentaba, años 60-70, no os he mencionado muchos autores así a saco para no volveros locos, pero en los años 60-70 todas esas aproximaciones que vemos ahora de tanto de feminismo, teoría de género, no sé cómo deciros, todos estos temas sociales se trataron de una manera pero brutal en aquella época, además con la filosofía de entonces, que era sin filtros, sin censuras, sin necesidad de ser políticamente correctos, descarnado cuando tenía que ser descarnado. Y es muy interesante, sería muy interesante que se recuperaran muchos de esos libros. Algunos se están recuperando. O sea, hace poco se recupera además El hombre hembra de Joanna Rus. Joanna Rus era una feminista radical que cuando ves lo que escribió en los 70, o sea, te causa un impacto muy, muy, muy potente, ¿no? Luego los temas de género también, que no solo lo hacían los de la New Wave, sino que tú coges un libro de Heinlein y ya se hablaba de igualdad y ya se hablaba en un libro de ciencia ficción dura, como puede ser La luna es una cruel amante, se plantean hasta casi el poliamor, tipos de familia, o sea, había como 5 tipos de familia distinta, ¿no? Entonces sería muy interesante recuperar todo eso porque es lo que has comentado, ¿no? Que al final habla de nosotros y está hablando de su presente y del presente de cada momento. Entonces, no se trata de unos alienígenas que cambian de género como hacía Le Guin, sino que se trata de vamos a mirar qué pasa en nuestra sociedad y qué papel desempeñan los roles de género y a ver si hay algún problema con eso, ¿no? Que era lo que yo creo que planteaba. Sí, teníamos un mensaje de José Luis que nos la novela iba a ser reeditada, la de la bomba increíble, por el sello Berenice. Yo también he estado rebuscando y la tenéis por 10 euros en Iberlibro, es decir, asequible, ¿no? La edición de 1970. Desde luego es extraordinario que el gran poeta del amor, ¿no? Pedro Salinas, que ensayó de diversos acercamientos al género dramático, ¿no? y a la narrativa, y justamente cuando
en Estados Unidos, en pleno marco, ¿no?, de la Guerra Fría y del miedo por las amenazas nucleares, creara y construyera esta obra, ¿no?, ya en la etapa final de su vida. Así que, en fin, por supuesto que ese repaso, ¿no?, de los autores españoles creo que ha sido luminoso, ¿no?, para darnos cuenta, bueno, pues de que la tradición no nos viene de fuera, sino de que ha habido acercamientos, aproximaciones y en algunos casos pues bastante importantes, como ocurre pues bueno con el caso de don Pedro Salinas, ¿no?, por supuesto. Sí, a mí me sorprendió Unamuno, que eso no, un día pues no sé qué estaba yo mirando y de repente veía que Unamuno efectivamente escribió como por lo menos un relatillo de ciencia ficción que conozca. Entonces al final no es un género tan ajeno, ¿no? O Ramón y Cajal incluso, que eso ya fue... Entonces sería interesante recuperar. Bueno, ahora se ha recuperado, se ha publicado una antología con algunos de estos autores de aquella época. Y ya digo, estaba buscando el de La Bomba Increíble, que lo tengo aquí en la biblioteca, y sí, es la edición de Berenice, la que yo tengo, que se reeditó en 2010. No sé si seguirá disponible, pero sí está. Muy bien. ¿Queréis algún comentario más? Yo creo que hemos quedado todos. Sí, Conchi. Buenas tardes. Ahí voy a levantar la mano. Hola, buenas tardes. Quería dar las gracias a Gisela por la exposición. Entonces, bueno, a mí todo esto de romper estereotipos, romper prejuicios es algo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sentido hacia la ciencia ficción como una especie de reserva y siempre había leído muy poco, ¿no? Y por ello, pues aproveché un taller de literatura de una biblioteca sobre ciencia ficción y me apunté. Y bueno, leímos cosas como El cuento de la criada, El juego de Ender y algunas otras obras. Y bueno, descubrí para mi sorpresa que me gustaba mucho. Entonces, bueno, yo animo también a la gente para que lea algo de ciencia ficción. Y bueno, quería preguntarle a Gisela, yo no me he leído esta obra de Subsolar, pero sí que por lo que has contado, sí que me interesa mucho el autor. Entonces, bueno, quería saber si tú me podrías recomendar alguna obra por la que acercarme a él, ¿no? Porque no sé si tal vez lo has dicho, pero bueno, ahí estoy un poco dispersa. No sé si las novelas de la trilogía se pueden leer de forma separada. Y bueno, pues, ¿qué obra me recomendarías? Mira, voy a volver aquí atrás porque os he puesto aquí prácticamente toda su bibliografía. La trilogía tiene continuidad, entonces te vas a quedar un poquito a medias. De hecho, después de la segunda se queda en un cliffhanger bestial, entonces te vas a quedar un poco como a medias si no te lees las tres, ¿no? A mí una que me gustó mucho fue, como comentabais también antes, Cenital. O sea, creo que es una manera de aproximarse a Emilio Hueso muy fácil, o sea, es una obra que entra bastante bien porque es bastante realista, ¿no? Plantea ese escenario posapocalíptico, además en España, o sea, no... Y lo plantea de una manera que puede resultar más, no amable, pero sí conocida, ¿no? Que no es meterte de lleno en el mundo de los bichos y todo este fantástico, ¿no? Y luego otra que me gustó mucho, la antología Ahora intenta dormir. Cenital, lo único que creo que solo está ya en digital o algo así, porque ya muchas se han quedado descatalogadas, pero la recopilación Ahora intenta dormir de relatos, que tiene un poquito de todo. A mí siempre las antologías me parecen una buena aproximación a un autor porque te enseña las diferentes perspectivas, ¿no? Esa yo creo que sí está disponible todavía. Y también me gustó mucho. Tiene mezcla de terror, de ciencia ficción, según, pero creo que son de mis favoritas. Gisela, ¿y cómo se llama la obra de Unamuno que has dicho que era de ciencia ficción? Es un relatito que se llama Mecanópolis. Lo tenéis, además todo esto que está libre de derechos se puede encontrar muy fácil. Vale. Y luego los de Ramón y Cajal son los cuentos de verano, que también se pueden encontrar bastante. Vale, Perfecto. muchas gracias. Gracias.
A ti. Gracias, Concha. Quería, creo que Javier tenía la mano, a ver, he visto que tenía petición para intervenir. Venga, Javier, cuando quieras. Vale, gracias, Fernando. Sí, además lo he hecho mal y he levantado 2 veces, pero intentaré hablar no 2 veces, sino la mitad. Eh, bueno, la verdad es que me hace ilusión que Gisela finalmente haya participado en el ciclo y que haya participado en Alcalá, ¿no? No de la mejor manera, nos hubiera gustado que hubiera sido presencial. Ya hace unos años, a través de la revista Contrapuntos, se pensó si se iba a hacer una mesa de ciencia ficción, no sé si se acordarán algunos de los ilustres coordinadores, ¿no?, que están ahora presentes, o ex coordinadores, pero de verdad que me ha alegrado la participación y escucharos además a los dos, ¿no?, que también son dos campos que quería unir. Y pues nada, simplemente una cosa que sí se me ocurre preguntarle a Gisela y bueno, también como Clara también ha trabajado en la ciencia ficción, quizás el hecho de que en España no haya una ciencia ficción consolidada pueda tener que ver también con los avatares históricos, porque si justamente Unamuno, Ramón y Cajal estaban acercándose a ese género con interés a principios del siglo XX, si en ese tiempo se traía a un Einstein a la residencia de estudiantes, es que quizás si hubiera habido, si las circunstancias no hubieran sido las que fueron, ¿no?, por la guerra, a lo mejor hubiera habido una tradición de ciencia ficción progresivamente, ¿no? Pero bueno, esto es todo, creo que en el género no sé si se diría ucronías, ¿no? O cómo sería. Yo lo he pensado también, lo que pasa que no me meto en ese berenjenal porque no puedo argumentarlo, quiero decir, yo no tengo conocimientos de historia, estoy un poco con ello, a ver si consigo yo algo, estoy viendo a ver cómo ha evolucionado la historia de la ciencia, a la par que la ciencia ficción y tal, pero todavía me queda bastante, pero sí que lo he pensado en algún momento, que cómo es posible que en el mejor momento intelectual de este país sí empezara a aflorar la ciencia ficción y que de repente ahora sea prácticamente inexistente hasta el punto de, a ver, que existe, ¿eh? O sea, sé que mucha gente me pegaría por decir lo que estoy diciendo ahora, porque ya no, es que hay tal autor, sí, sí, sé que hay gente escribiendo ciencia ficción, pero quiero decir, lo que se está escribiendo ahora realmente es un género que es más, ¿cómo decir?, una especie de fantasciencia o no sé cómo explicarlo, que no se corresponde muy bien con el significado de ciencia ficción que encontramos, como he dicho antes, en el mundo anglosajón. Entonces siempre me he preguntado, y además viendo luego casualidades, ¿no? Vas estudiando la ciencia ficción de un país, de otro, y vas viendo que casualmente suele ir relacionada lo que os he comentado antes, con el nivel tecnológico, con la innovación, con determinados momentos históricos, algo que parecía que en España también estaba pasando, ¿no? Que en el momento a lo mejor de lo que decía, que se invitaba a Einstein, que teníamos todos estos grandes pensadores, es cuando la ciencia ficción empezaba a asomar. Entonces sí me gustaría algún día ponerme y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto está relacionado o es casual? O a mí me gusta, yo creo que sí está relacionado, porque la manera de pensar de la ciencia ficción es muy particular y ofrece una visión del mundo para la que tienes que tener una mentalidad muy abierta, tienes que ser capaz de salirte de todo lo que tienes preconcebido, porque si no eres incapaz de escribir una historia de este tipo. Entonces, yo pienso, pero es más una opinión que algo que te pueda argumentar que sí está relacionado. Vivimos en un país, es que no hace falta más que mirar lo que invertimos en ciencia, lo que se invierte en tecnología, lo que se invierte en educación. Entonces yo sin eso veo muy poco probable una ciencia ficción potente, la verdad. Pero bueno. Efectivamente, Gisela. Teníamos por aquí una pregunta suelta de Alba, porque has utilizado el anglicismo cliffhanger a que te estabas refiriendo, ¿no? Porque son secuencias de intriga, quizá, ¿no? Porque yo creo que estabas hablando de la conexión entre las dos novelas, entre Antisolar y Subsolar, ¿acaso? Sí, cuando te dejan con las ganas, ¿no? Yo qué sé, cuando se queda un Sí. personaje que no sabe, como cuando matan a Jon Nieve en Juego de Tronos, que te dejan como en Sí. suspenso y no sabes lo que va a pasar hasta la siguiente temporada, es una cosa así. No sé muy bien cómo se Sí, llama. yo creo que sería efectivamente una técnica, bueno, ya el término de suspense le costó a la academia admitirlo, que ya está, ¿no? Había que decir suspensión, ¿no? Para podernos referir a esas secuencias de intriga, ¿no? Que te dejan una expectativa totalmente frustrada y que te obligan a seguir leyendo. Muy bien. ¿Alguien más quería intervenir o alguna
cuestión, dice Alba, es como quedarte colgando de un acantilado. Pues efectivamente esto es, ¿no? Que Sí, te dejan una con la cosa así. boca abierta. Seguramente que el trapo emplearía algunas palabras un poco más precisas para decirlo, ¿no? Porque es increíble esa figura, esa especie de manopla, ¿no? De marioneta que se va Sí, sí. adaptando simbióticamente a una serie de personajes a los que controla de una forma absoluta. Es lo que más me ha gustado a mí de la primera novela, y luego veo que va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en las otras dos de la saga. Bueno, yo creo que la tarde de hoy ha sido riquísima, ¿eh? Desde luego Gisela Baños podría pasarse por la Facultad de Filología y recoger su título de filóloga, que se lo daríamos todos No sé yo. encantados, porque nos ha dejado, nos ha dejado sumamente interesadísimos por estas obras y sobre todo por el dominio de la ciencia ficción, que yo creo que era uno de los objetivos también que perseguía, ¿no? Reclamar el valor, la importancia que llega a tener este género, que no lo tenemos que ver ni muchísimo menos como marginal, sino perfectamente integrado, ¿no? En el engranaje del conocimiento, que tiene que nutrirse, pues por supuesto, con toda esta serie de ciencias, de saberes, de disciplinas varias, por supuesto. Clara, ¿querías añadir alguna cosa que veo que tienes la mano alzada? Ah, Ya no, para despedirnos. le iba a responder solamente a Javi, pero le podría Ah, responder también sí, tomándonos un café porque no le vemos, no lo veo, a pesar de que compartimos toda la licenciatura desde hace un montón. Pero sí, sí, nada, simplemente yo quería comentar que quizás, Javi, el problema, fíjate, yo no me iría tanto a la cuestión histórica, sino quizás más a una cuestión literaria, ¿no? Cuando nosotros en nuestro país hemos tenido circunstancias históricas muy complejas, nos hemos ido hacia el realismo más descarnado, véase el mismo Quijote en la crisis del barroco, véase la familia de Pascual Duarte posteriormente a la Guerra Civil, de manera que quizás sea por ahí el Lazarillo mismamente, quizás sea una cuestión más de traducción literaria, pero estoy deseando, por favor, que me llevéis la contraria, o si no ahora, más adelante. Solamente que quería hacer ese apunte. Nada, a mí eso me gustaría estudiarlo, ¿eh? Porque a ver, yo voy mirando la ciencia ficción, voy leyendo casi todo lo que leo, pues lo tengo que encargar a Estados Unidos y tal, pues son cosas que aquí no se editan. Pero claro, ya me voy encontrando demasiadas casualidades y me empiezo a preguntar si hay algún tipo de correlación con estas cosas. No tengo ni idea. Porque además ya os digo que yo soy física, o sea que imaginaros lo que voy a decir yo de historia o cosas de este tipo de literatura. No, pero una historia de la ciencia ficción en España, yo creo que estás perfectamente preparada para plantearla, ¿no? Y me alegra, ¿no? Saber que entra dentro de tus planes y que vas poco a poco reuniendo materiales también con ese fin, ¿eh? Sería una buena aportación, desde luego. Sí, Y una tenemos gran no... cositas hechas, hay cositas publicadas, pero cuando, Mm, bueno, de hecho yo creo que tengo prácticamente todo lo que hay sobre ciencia ficción en España, pero sí que es verdad que cuando leo ensayos anglosajones o crítica anglosajona me da la impresión de que estamos muy en pañales, que lo que se ha editado aquí sí. todavía le falta crecer, o me da a mí esa impresión, Mm, ¿no? Pero bueno, sí que hay, pues creo que tenemos a Fernando Ángel Moreno en la Complutense y tal estudiando el género, pero a mí se me quedan cortos. O sea, al principio me parecían como alucinantes y a medida que he ido leyendo a John Clute y yo que sé, a Adam Roberts y a otros de Estados Unidos, se me ha quedado pequeñito, la verdad. mm. Pero bueno, Sí, Alba en el chat nos comenta que hay una gran novela que se llama ujú, El Anaconópete, ¿m? Que dice que no sí, se lo conoce mucha gente y es una pena. Vamos, yo sí, pues soy el primer ignorante. se hizo famosa con el Ministerio del Tiempo, que lo mencionaron en la serie y de Sí, repente todo el mundo se dio cuenta de que existía. Es una novela que habla de máquinas del tiempo antes de Wells. sí. Eh, Ajá, pero sí, bien. ¿cómo se llama? Como Rimbaud, hay muchísimos más. Y ya os digo que es que el Sí, mismo secretario de la Biblioteca Nacional tiene hasta una antología de la ya, época. ya. Había sacerdotes o clérigos de... No estoy muy puesta en esa época, pero sí, o sea, tengo por ahí una lista de gente que uno no esperaría que hubiera escrito ciencia ficción en España y sí, sí, se escribió muchísimo. Muy bien, muy bien.
Pues estupendo, yo creo que la tarde ha sido muy intensa y desde luego sumamente enriquecedora. Lo ha sido para mí y también para los asistentes. Así que Gisela, pues te damos las gracias por el esfuerzo realizado, por abrirnos, ¿no?, a este mundo al que nos has acercado, ¿no?, y que yo al menos pienso corriendo. Así que voy a dar ya por cerrada la grabación.